Bienvenidos al podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Bueno, ¿y de qué va este podcast? Pues vamos a hablar de la historia de la lengua en América, es decir, de todo el proceso de llegada al continente americano, la expansión lingüística, el contacto con las culturas indígenas y el desarrollo que ha tenido hasta la actualidad, pasando por los interesantes momentos del proceso de la independencia que dio lugar a las actuales naciones americanas. Mi punto de vista, mi objetivo al contarte los temas que vamos a tratar es fundamentalmente que conozcas la historia de la lengua y de los rasgos, de las características de la forma de hablar el español hoy en toda su variedad, tanto en España como en América. Creo que a través del conocimiento de nuestra historia podemos entender mejor la situación actual, cómo hablamos, por qué hablamos así, qué características nos unen y cuáles nos diferencian. Te adelanto que no tienes que tener ningún conocimiento especializado. Este es un podcast de divulgación simplemente para pasar un rato divertido, curioso, entretenido, tratando de temas que nos resulten interesantes. Yo tengo mi lista de temas, pero confío y espero en que me hagas llegar tus propuestas y tus sugerencias. En principio tendremos una cita aproximadamente cada 2 semanas. Seguramente tendrás contigo este podcast los viernes para que puedas disfrutar de él durante el fin de semana. Y si hay alguna cuestión especial que me quieras hacer llegar, puedes enviarlo a la dirección de correo espanoldeamerica@us.es. De todas formas, no te preocupes que te lo dejo en la descripción del podcast. ¿Quieres conocerme un poquito más? Pues puedes pasarte por mi página web, que es www.evabravogarcia.com. Ahí verás los temas que trato y puedes también hacerme llegar tus sugerencias a través del formulario de la propia página web. En cada episodio vamos a tratar un tema principal y vamos a tener algunas secciones que irán rotando según las semanas. Hablaremos de personajes importantes, hechos relevantes en la historia de América. Veremos también libros históricos, literatura o ensayo, también publicaciones periodísticas que aportan sobre los temas que estemos tratando. Tendremos también secciones prácticas. Habrá una sección sobre cómo comentar o cómo analizar un texto, cómo interpretar las claves lingüísticas o culturales de un autor. Una parte interesante, por lo menos para mí, de la historia de la lengua en América es escuchar a las personas que contaron los relatos del descubrimiento. Tenemos un maravilloso legado que son las crónicas de India que nos cuentan cómo fue el proceso de descubrimiento de América y el primer contacto con las culturas indígenas. Le dedicaremos una sección especial a hablar de esos cronistas. Otra parte interesante para conocer la historia de América son los fondos de los archivos y en ese sentido pues tranquilo porque hoy hay acceso libre a muchísimos fondos documentales, por lo menos en España, en archivos que tienen gran cantidad de su repositorio digitalizado y continúan digitalizando progresivamente. Te cuento también cómo puedes acceder a esos fondos por si te interesa, por si quieres dedicarle parte de tu tiempo a conocer algo más tu lengua y tu historia.
Soy una firme convencida de lo que ahora se llama el aprendizaje a lo largo de la vida. No hay que ir a la universidad para aprender. Hay muchísimos medios de información a nuestro alcance y considero que los que estamos en el ámbito de la investigación tenemos una obligación con la sociedad para devolver parte de lo que es nuestro trabajo en forma de divulgación. Bueno, pues me gustaría que esta fuera mi pequeña contribución. Ya sé que es muy modesta, pero bueno, por aquí quiero empezar divulgando lo que sé sobre la historia de la lengua española, especialmente en el ámbito americano. Te cuento un poquito más sobre mí en este primer episodio. No me gusta hablar mucho sobre mí, pero creo que es justo que tengas alguna información. Trabajo como profesora de Historia de la Lengua y de Español de América. Enseño también a futuros profesores que van a enseñar español y me interesan los temas relacionados con la historia y la variedad lingüística del español. También cuestiones relacionadas con la política lingüística y todos los procesos de normalización que hoy sufre la lengua española, ¿no? Aprender es algo que está a tu alcance si te apetece y en la medida en que yo pueda enseñar, pues me tienes a tu disposición. No lo sé todo, evidentemente, yo tengo muchísimo que aprender y eso es algo que creo que merece la pena en esta vida. Así que espero que llevemos este camino juntos. De una parte, cuéntame qué te gustaría conocer y de otra parte, pues te ofrezco lo que es más que mi conocimiento, realmente mi pasión, ¿no? La lengua que hablamos tiene una hermosa historia y darla a conocer es el compromiso que tengo contigo. Nos vemos en nuestra próxima cita. Ya sabes, dentro de poco tendrás el segundo episodio y a partir de ahí aproximadamente cada 2 semanas en el podcast El Español de América. Gracias por tu tiempo y hasta pronto.